Buenos días, Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, Carlos, Marcos, un saludo para ustedes y para la audiencia también. Doctor, sacámonos un poco de la duda. Acá estaba leyendo lo que dispuso, o sea, el auto interlocutorio por el cual la jueza ordena la prisión de Efraín Alegre y dice en la última parte que ella hace efectivo el apercibimiento que hizo en agosto del año pasado. Y le estaba diciendo a Marco, no sé si me equivoco o no, pero el apercibimiento de ella era que, iba a remitir los antecedentes a la fiscalía por desacato. Eran dos cosas. Ella dijo que se iba a revocar Ah, está la también medida entonces. cautelar, claro, se iba a revocar la medida alternativa, dictar la prisión y se iban a remitir los antecedentes, ¿verdad? Y ella entonces lo que hizo fue efectivo ese apercibimiento. Claro, entonces solamente, pero al final no resolvió entonces remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado por presunto desacato. Sí, también. Las dos cosas hizo, revocó y ordenó también eso. Eso formaba parte del apercibimiento que había establecido la jueza en su momento. Así dice en el punto 4: remitir los antecedentes de la presente causa al representante del Ministerio Público de turno de conformidad a las posiciones establecidas, desacato a la orden judicial, dice. Sí, así mismo. Y en realidad eso es una decisión que para mí es desacertada porque la consecuencia del incumplimiento de la medida cautelar alternativa pues ya es la revocación y el dictado de la prisión, ¿verdad? Entonces es como sancionar dos veces una misma conducta, ¿me explico? Sí, O sea, no entendemos. podés dictar la prisión preventiva y además ordenar que se abra otra causa para volver a sancionarle por no cumplir tu orden, ¿verdad? Es tipo violar la regla del no bis in idem. Y yo creo que es violar, porque, pues, o sea, lo que se va a buscar es a través de ese desacato es sancionarte otra vez por el mismo hecho. Así mismo. Y ella está sufriendo las consecuencias de no haber cumplido con esa intimación de presentar la fianza real, ¿verdad? Doctor, Que todos sabían desde el principio que no iba a cumplir, que él dijo mismo exacto. que no iba a cumplir. Doctor, ¿y puedes darnos una? Porque viste que la duda también, o de todo lo que se instala es, por ejemplo, ¿por qué recién ahora la jueza dictó? Dice, ¿verdad? Pero acá Ese, ese leyéndolo, es, sí, mm, si nos podés ese es explicar. el punto. Mm, Bueno, esa es mi crítica, ¿verdad? mm, Porque la jueza, conforme a mi recuento que hice de lo que ocurrió en este proceso, independientemente al fondo de la cuestión, que es una cuestión súper irregular, todo lo sí, que es el tema de la imputación, pero procesalmente estamos con lo siguiente. Ella el 25 de agosto nos tomó la audiencia de imposición de medidas cautelares y dictó esta resolución. mm, Entonces, a partir de las resoluciones de medidas cautelares, como la que dictó ayer, se cumplen inmediatamente, aunque vos apeles. mm, Entonces, ella dictó eso el 25 de agosto y ya le venció el plazo para hacer efectivo este apercibimiento el 14 de septiembre del 2020. ¿Entendés? ujú. Entonces, el 14 de septiembre ya tenía que haber dictado esta resolución y no dictó. Vamos a suponer que ella interpretó incorrectamente y que esperó la resolución de la Cámara que le confirmó ¿cómo se llama? La, Su auto la, la resolución interlocutorio, que sí. dictó. Sí. Y esto ocurrió el 9 de octubre del 2020. El 14 de octubre del 2020, ella misma dictó cúmplase lo resuelto por la Cámara. Y en consecuencia volvió a transcurrir este plazo de 20 días hasta el 3 de noviembre del 2020 y tampoco dictó la resolución. Entonces mi cuestionamiento es, ¿por qué el 28 de enero se le ocurrió hacer efectivo este apercibimiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue el 1 de enero? ¿Por qué no fue en diciembre? Porque, o sea, esa es mi gran interrogante y mi agravio, porque no existe, acá estoy discutiendo con mi colega, con lo que llevamos la representación. Yo digo, nosotros tenemos que apelar esto, porque no es aceptable que el Estado, en ejercicio del ius puniendi, pueda mantener flotante una posible orden de detención al arbitrio de un magistrado. Cuando se le ocurra al magistrado, se dicta tu orden de prisión.
Eso no es aceptable. Y los remedios procesales del código están hechos para que una persona reclame un derecho cuando el magistrado no cumple el plazo, el urgimiento y la queja por retardo de justicia. Pero en este caso sería un despropósito exigirlo a nosotros que nosotros pidamos que se dicte la prisión preventiva de Efraín. Entonces, ¿cuál es la sanción cuando hay mala praxis judicial? ¿Cuál es la consecuencia que una jueza no cumpla con el plazo que ella misma se impuso para que el prevenido cumpla o no con una medida? No puede no haber una sanción porque no, la hipótesis de aceptar lo contrario, que puede existir sine die la posibilidad de dictar una prisión, desde mi punto de vista no es aceptable, porque es arbitrario, porque ya depende del capricho de una persona y eso no se puede aceptar en el proceso penal. Claro, y además se presta para todo tipo de especulaciones, que es lo que siempre ocurre en el Poder Judicial, doctor. Esperan que el poder de turno, o sea, mientras uno está en el poder de turno, no resuelven. En la Corte mismo ocurre eso cuando uno acciona, ¿verdad? Cuando un político acciona, no sé, te doy el ejemplo de Romero Roa, que accionó por su destitución del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Como él está fuera de todo poder ahí dentro del Partido Colorado, la Corte cajonea la decisión con respecto a su caso, ¿verdad? O cuando él esté terminando el mandato de él, es casi seguro que la Corte resuelva a su favor o después de que termine su mandato en el jurado de enjuiciamiento. Entonces yo comparto en ese sentido contigo de que sí, tiene que haber un plazo también que le sancione al magistrado, porque no puede tener ahí encima como una vara sobre la cabeza del imputado o del procesado. Doctor, y para que nuestros teleoyentes entiendan clarito lo que ustedes están exponiendo muy bien con Carlos, ¿dónde está ese plazo? Y en realidad, te referías al plazo de la jueza. Sí. Está en la resolución primigenia, que es la 20 días, dice. Sí, 20 días. Sí, súper bien. O sea, eso es lo que necesitamos, porque ayer escuché muchas veces que se dijo, se cumplió el plazo, pero no se daba. ¿Dónde está ese plazo? ¿Dónde está ese plazo? En la primera resolución que dicta la magistrada Cintia Lovera, estableció el plazo de 20 días para el cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión o todo lo que conlleva esa medida. Al transcurrir el plazo, ella obviamente dejó de tener esa potestad, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Porque no hay, no hay expresamente escrito en ninguna parte, ¿verdad? Eso es importante pues, aclarar también. No está escrito en ninguna parte, pero por eso es que es importante que podamos enervar esto a la Cámara de Apelaciones y generar esta discusión. Porque pocas veces se da esta circunstancia, donde la mora judicial es una mora, es el incumplimiento del plazo que la misma jueza se puso para hacer efectivo un apercibimiento. El que va a ser afectado no puede pedir que se cumpla porque es una reforma en perjuicio suyo, pero tampoco se puede aceptar que esté sine die la facultad de un magistrado de dictar cuando se le antoja una prisión, ¿verdad? Eso es algo que no es común, no se presenta muchas veces, y bueno, y por eso que queremos enervar esto para que el Tribunal de Apelaciones analice, pero bueno, todavía está pendiente, se está analizando qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero yo le adelanto, mi posición siempre es apelar. Claro, no, pues aparte que es importante en ese sentido porque se va a dejar un precedente, doctor, aunque no exista específicamente en ningún lado, de repente la Cámara puede establecer o decir que la jueza ya perdió esa su potestad, porque vos mismo estás diciendo, el Estado, por ejemplo, para eso está la prescripción. El Estado pierde su potestad o su facultad de perseguirle a un ciudadano, y ocurrió luego justamente en este caso de los jóvenes del PLRA, ¿verdad? En donde el juez Gustavo Amarilla decretó eso, doctor, porque ya pasó el tiempo establecido en la ley, y entonces dice claramente que el Estado paraguayo ya pierde esa potestad de persecución que tiene y que le otorga la ley. Así mismo es una autolimitación al poder estatal, y sería como una suerte de prescripción que no está regulado, porque no está pues regulada la mala práctica. Acá hay una mala práctica. Acá quien dejó vencer los plazos fue la propia magistrada, que ahora decidió cumplir con la orden, con la intimación que tenía que haber hecho hace 4 meses y 15 días. Doctor, ¿puede hacernos un breve resumen de lo que le vincula
a Efraín Alegre en este proceso? ¿Por qué hecho o hechos punibles lo que él está imputado y que ustedes no aceptaron ni aceptaron desde un principio? Bueno, el caudal fáctico por el cual está imputado es porque se presentaron en el marco de la rendición de los fondos de campaña al Tribunal Superior de Justicia Electoral 2 facturas que no son auténticas, es decir, no provienen de las estaciones expendedoras de combustibles que dicen provenir. Pero estas, 2 facturas son de estaciones de servicio de Alto Paraná. Uh-huh. Y sobre esta hipótesis se imputa por 3 hechos punibles: producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Comienzo por los 2 últimos tipos penales. Nosotros lo que cuestionamos respecto a la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso es que no hay ningún documento público descrito en la imputación, porque esas facturas son documentos privados, sí. Y pueden ser documentos no auténticos, pero jamás pueden revestir la calidad de documento público. Entonces no podemos sostener una calificación porque carecemos de objeto de análisis. Entonces, 2 tipos penales ya excluimos por ese motivo. Y respecto a la producción y uso de documentos no auténticos, hay un impedimento legal para que Efraín haya podido ser autor de ese hecho punible, porque el Código Electoral establece que cada partido tiene que designar un administrador de los fondos de la campaña y que ese administrador no puede ser el candidato. Y todos saben que Efraín Alegre era el candidato de la Alianza a ganar. Entonces, por ley, Efraín no podía ser el administrador. Y solamente el administrador es el que gasta y el que rinde cuentas. Y estas facturas se presentaron en la rendición de cuentas. Entonces, por ley, Efraín Alegre no pudo haber cometido esta conducta. El dominio del hecho, en este caso, por ley, luego le exime. O sea, ¿cómo el Ministerio Público en algún momento dado, supongamos que llegamos a juicio oral, cómo va a sostener que existe dominio del hecho por parte del presidente del Partido Liberal con relación a ese hecho? Si hay una ley que dice usted no puede tener luego el dominio del hecho. Qué cosa rara, ¿eh? No tiene ningún sentido, absolutamente no tiene sentido. Y eso sí mencionar que ellos cambiaron su imputación 3 veces. Sí. Presentó una imputación, Edgar Sánchez se le devolvió, presentó una corrección Eugenio Campos diciendo que era el 1 de junio del 2018 la fecha del hecho, y era imposible eso porque la factura y las facturas que se utilizaron son de julio y de agosto del 2018, es decir, no existían todavía en la fecha del hecho que estableció Eugenio Campos. Y finalmente en la audiencia de disposición de medidas corrigen la fecha y ponen 1 de abril del 2019. O sea, esto es irregular y arbitrario por donde se lo mire. Doctor, y ahí es importante también recordarlo otra vez, porque ya habíamos hablado contigo en su momento, lo que vos planteaste en esa audiencia de imposición de medidas. Vos planteaste la exhibición de las medidas, ¿cómo es? ¿Cuál es la figura legal concreta ahí? Que vos planteaste. La figura de la exhibición, que está en el 349 del Código Procesal Penal, que es cuando el juez considere que no estén reunidos los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, puede eximir de aplicarle ninguna medida. Yo le dije a la jueza que la solución de este caso era aplicar esto, que la fiscalía tenga su imputación y que diga de que puede, llevar adelante este proceso, pero sin medidas cautelares. ¿Cómo se va a dictar una medida cautelar sobre esta base fáctica que es por ley imposible y que además vino cambiando y amoldándose de acuerdo a los errores? El ensayo y error era: me equivoco una vez, arreglo; me equivoco otra vez, arreglo. Y es inadmisible. Y nosotros planteamos la exhibición, no se dio, y bueno, esta es la consecuencia que le advertimos que se iba a dar. Y tenemos una persona privada de su libertad sobre esta composición irregular del Ministerio Público. Asimismo, ¿y quiénes fueron los camaristas que confirmaron? Cuando habla de cuarta sala, entonces... no sé, Emiliano Rolón, Rodríguez Kennedy y Arnulfo Arias. Arnulfo Arias. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una muy buena jornada. Muy amable, doctor. Igual, gracias. Hasta las órdenes. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El abogado Guillermo Duarte Cacabelo. Él es
¿Cómo es, Marcos? Representante legal. ¿Cómo es? Representante Convencional. Sí, señor. de Efraín Alegre. Porque si fuera su representante legal sería su padre. Su padre, sí. Bueno, entonces es importante